Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, protocolo en el entorno laboral para la atención del duelo. Invitamos a nuestra experta y le damos la bienvenida a la doctora Dayana Lago, psicóloga magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación de hoy a acompañarlos en este tema. Vamos a revisar hoy un poco las condiciones que deben tener presente las organizaciones para trabajar el tema de duelo. Vamos a revisar qué es lo que implica también el duelo para una persona y cómo podemos proceder desde la organización. Es un tema que es bastante importante, a veces consideramos que no nos compete mucho como empresa, ¿verdad? Porque pues es un proceso muy personal, porque la familia es el principal apoyo del colaborador en este caso, porque en caso tal de que se requiera una asistencia un poco más profesional, pues la persona estaría ya recurriendo a servicios especializados. Entonces, tenemos esa concepción un poco como que el duelo es algo aparte de la organización. Sin embargo, se ha ido profundizando en investigaciones y se ha identificado que la persona, al atravesar un proceso de duelo, va a tener afectaciones en todas sus áreas vitales en términos de comportamiento y de cómo se siente en cada una de sus actividades diarias. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el trabajo es una de sus áreas vitales más importantes, es necesario que la organización entienda, comprenda cuál es el proceso que la persona está asumiendo y qué va a pasar con esta persona, cómo va a ser su comportamiento, cómo aproximarse a esta persona de una mejor manera, cómo lograr que el colaborador también pueda ser funcional y productivo durante su periodo de duelo. Además de eso, ya desde que en 2013 salió nuestra ley de salud mental, identificamos y reconocimos la importancia de que todas las organizaciones asuman también un rol de promoción de la salud mental para los colaboradores, no solamente de intervención, no solamente desde riesgos profesionales, sino también desde todas las áreas que impactan el bienestar de los colaboradores. Así que el duelo, pues claramente es una de esas etapas, es una clave que es parte de nuestra vida, siempre nos va a acompañar y por esa razón, sí o sí, tenemos entonces que considerarlo dentro de nuestros programas de salud mental. ¿Listo? Entonces, tenemos como esos dos polos que justifican la razón por la cual este webinar llega a ustedes y la razón por la cual ARL se encarga también de hablar un poco de este tema y de promocionar las maneras en que nos acercamos a los colaboradores que atraviesan sus procesos de duelo y cómo lo consideramos dentro de la organización. Listos, me estaba moviendo acá el computador, ya. Bien. Entonces, importantísimo, no olvidemos que todas estas herramientas lo que nos están haciendo es ayudándonos a crecer un poco más, a educarnos para poder ganar herramientas, para poder combatir todas esas necesidades y problemáticas que el mundo nos está demandando cada día más. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en protocolo. El año pasado hicimos un webinar que si alguno de ustedes quisiera o tuviera la oportunidad de entrar a revisar, es acerca de duelo, pero ya visto en el sentido individual,
cómo afrontarlo, todo lo que la pandemia trajo en relación a las pérdidas, a la adaptación, a los cambios que también esas pérdidas iban abriendo, pues esos nuevos caminos que se iban abriendo. Entonces, en ese capítulo vimos toda esa parte y esa contextualización. En el capítulo de hoy vamos a retomar un poquito de esos aspectos para entrar en contexto y para aquellos que no estuvieron con nosotros en ese momento, pero vamos a profundizar más en la parte ya de gestión desde la administración y que impacta 100% el cumplimiento también de nuestra resolución 2404 de 2019 en la parte de intervención, específicamente en atención a las guías que la resolución nos está brindando para poder hacer gestión psicosocial. Esta es una de esas guías, el protocolo de duelo. Entonces, vamos a revisarlo también. No voy a detenerme como a revisar el documento específicamente, sino los elementos que van a ver aquí van a ser elementos que van a ver allá también y que nos van a hablar, para entrar más en materia, de los niveles de prevención y de intervención que tenemos que hacer en relación a las personas que atraviesan periodos de duelo. Ese es el alcance que tiene nuestro webinar de hoy. Estamos ya en nuestro tema número 25. Ya estamos dando nuestra curva final de este año, entrando hoy 1 de septiembre ya al pico de cierre del 2021. Entonces, bueno, empezamos a entrar en materia ya con estos temas que ya son propios de la intervención. Vamos a aportar entonces los conceptos principales de duelo, las pautas para brindar el apoyo a los colaboradores en la organización y eso ya unido que corresponde a la guía como tal, el protocolo como tal sugerido. Vamos a tener 3 momentos con 3 objetivos específicos principales. El primero, abordar un poco las generalidades, como les decía, para entrar en contexto. El segundo, ya definir las acciones que como tal vamos a implementar dentro de la organización. Y el tercero, vamos a tener un pedacito chiquitico de recomendaciones individuales, como para que también aquellas personas que en este momento puedan estar atravesando un proceso de duelo, pues también se lleven a casa qué pueden hacer o cómo pueden aprovechar su proceso de cambio y su proceso de adaptación de una manera más saludable, más funcional también para ustedes. Entonces, vamos a tener esos tres momentos principales. Vamos entonces a iniciar con nuestro sondeo para revisar cómo estamos en algunas cositas generales y seguimos entonces con el tema de hoy. Muchas gracias, Doc. Claro que sí. Bueno, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo a los participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, vamos con la primera pregunta. Para intervención del duelo desde la organización se debe hacer A, intervención primaria, B, intervención secundaria, C, intervención terciaria o D, todas las anteriores. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Muy bien, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. Bueno, el 20% dijo intervención primaria, 5% intervención secundaria, un 4% intervención terciaria y un 71% nos dijo todas las anteriores. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de duelo? No es un tipo de duelo. A, evolutivo, B, afectivo, C, personal, D, organizacional. Seleccionen por favor nuevamente la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 40% dijo evolutivo, 0% afectivo, 3% personal y un 57% nos dijo organizacional. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo.
La intensidad del duelo depende A, del valor que se le atribuye a la pérdida, B, de la naturaleza de la pérdida o C, ninguna de las anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta y recuerden que al finalizar tendremos estas mismas 3 preguntas y la doctora nos va a brindar las respuestas correctas, así que deben estar muy atentos al tema del día de hoy. Bueno, vamos a ver los resultados. El 55% dijo del valor que se le atribuye a la pérdida, 26% de la naturaleza de la pérdida y un 19% ninguna de las anteriores. Muy bien, bueno, antes de darle paso nuevamente a la doctora Dayana, quiero brindarles una información muy importante que Positiva trae para ustedes el día de hoy. Los invito a que vean el siguiente video. Eres lo que sueñas. Eres las sonrisas que regalas. Eres las emociones que haces sentir. Definitivamente, eres lo que haces en cada momento. Y con el seguro Exequial Positiva, siempre serás mucho más. Serás alivio, porque todos tus gastos funerarios estarán cubiertos. Serás ayuda, porque tus familiares recibirán un auxilio económico. Serás cercanía, porque contarás con auxilio de repatriación internacional. Serás quien dé amor a quienes siempre han estado a tu lado con asistencia exequial para tus mascotas. Este es el momento en el que puedes decir qué serás para los que más quieres. Hazlo con Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Tenemos el gusto de invitarlos a conocer la póliza de seguro exequial Positiva. Puedes conocerla y cotizarla en el link que daremos a conocer en el chat de esta acción educativa. Si deseas que uno de nuestros ejecutivos amplíe la información de nuestra póliza, comunícate con las líneas numeral 533 desde cualquier operador. Bueno, ahora sí, los dejo nuevamente con la doctora Dayana. Doctora Dayana, por favor, continuemos. Perfecto, continuemos entonces. Muy bien, entonces para arrancar, contextualicemos qué es duelo. Entonces la definición que encontramos es la relación emocional y de comportamiento en forma de sufrimiento y aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe. Cuando un vínculo afectivo se rompe, quiere decir que si nosotros durante la vida desarrollamos distintos vínculos afectivos, no solamente con personas, sino con procesos de nuestra vida, con entornos en los que vivimos, con lugares en los que trabajamos, lugares que visitamos, hobbies, es decir, en fin, con cualquier situación que para nosotros sea placentera a un nivel tal que comienza a generar un apego a esa situación, ¿sí? Quiere decir que entonces el duelo nos va a aparecer siempre en la vida en cualquier momento de pérdida. Cuando consideremos que perdimos algo lo suficientemente valioso para nosotros, como para, de alguna manera, sufrir o sentirnos afligidos por esa pérdida o por eso que ya hoy no tenemos. Esta es la definición de duelo. En todas las situaciones vitales siempre va a haber un grado de aflicción y duelo. Ya la intensidad va a depender pues de qué tan valioso haya sido ese elemento o esa situación o esa persona que la persona perdió. Lo que va a marcar la pauta acá, lo que va a ser lo clave para determinarlo, para definirlo, es el apego que se tenía a esa situación versus la pérdida que se tuvo. La pérdida sobre todo porque hay distintos tipos de pérdidas. Entonces, hay unas pérdidas que de alguna manera son como pérdidas momentáneas, transitorias, pérdidas parciales, que guardan una esperanza y que en esa esperanza, pues el refugio en la esperanza hace que el duelo pues se lleve de una manera diferente o no sea tan intenso a primera vista. Entonces, lo que va a depender, su gravedad, su intensidad, que también lo llevemos, qué tan fuerte sea, pues entre otras las características de personalidad también, pero sobre todo ese grado de valoración que le damos al objeto y el grado de la pérdida. ¿Qué tan irremediable es, qué tan irrevocable es esa pérdida? ¿Vale?
Así que siempre tengan presente que se trata de una respuesta normal y natural, normal. Esto es parte de lo que como organizaciones debemos comenzar a trabajar y es sensibilizar y capacitar a la gente en cuanto a que el duelo es parte de nuestros procesos normales de adaptación a nuevos comienzos. Tiene el duelo en sí mismo, pues al no ser una enfermedad, tiene una función en nuestro cuerpo y es una función que nos ayuda a desarrollarnos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos devuelve un poquito hacia atrás, a recordar, a cerrar capítulos, a reflexionar y nos está invitando precisamente a eso, a abrirnos hacia nuevos caminos, a cerrar como esos ciclos y abrirnos a nuevas oportunidades y nuevos caminos. En todas las etapas de vida va a haber una pérdida, pero también hay ganancias. Entonces, el duelo nos prepara para poder entender, asimilar y relacionarnos mejor con esas ganancias o con esas oportunidades que vienen. De alguna manera, pongámoslo en algo muy banal como para poderlo visualizar. Yo no puedo seguir comprando ropa nueva y estrenando ropa nueva si mi closet está lleno, atestado y full de ropa, ¿verdad? Debe haber un proceso donde la vida me vaya llevando a ir cambiando lo que de alguna manera pues ya en ese momento no sirve, no aplica, no, ya no está cumpliendo con su función, para ir abriendo espacio también a esas nuevas etapas y a esos nuevos momentos de vida que van llegando con cambios de mi cuerpo, el crecimiento desde la niñez hasta la adultez, los diferentes momentos, que si el colegio, que si la universidad después, que si el trabajo. Entonces, cada etapa tiene unas necesidades y va a requerir un conjunto de ropa diferente, ¿verdad? Viéndolo muy banal, un poco lo que sucede con el duelo es algo similar, y es que el duelo nos prepara para esa transición, para que entendamos poco a poco que hay una nueva etapa vital, hay nuevas necesidades en esta nueva etapa, van a llegar nuevas cosas, van a llegar oportunidades, ¿verdad? Y en ese sentido, pues tiene esa función de ayudarnos como a recuperarnos y a transitar por esas etapas, a cerrar lo que ya en el momento pues no nos está aplicando, funcionando, lo que debe cambiar, lo que ya el trabajo de que ya terminamos, en el que ya aprendimos todo y en el que ya cumplimos nuestro ciclo para abrirnos a nuevas oportunidades laborales. El apartamento en el que empezamos nuestra vida de solteros para abrirnos a un nuevo ciclo vital familiar, empezar una nueva vida. La ciudad en la que nacimos, en la que nos criamos, para irnos a una ciudad con diferentes oportunidades laborales en las que vamos a ahora a desarrollarnos. Así funciona. Entonces se requiere del duelo en esas etapas para ayudarnos a lidiar con el apego que teníamos a estas etapas previas, para poder abrirnos a la adaptación, al aprendizaje, al relacionamiento con esas nuevas personas, a todo lo nuevo que trae la siguiente etapa. Esto con las etapas vitales. Sucede algo un poco pues más doloroso por el valor que tiene la pérdida cuando nos estamos enfrentando al fallecimiento ya de un ser querido. Ahí ya, digamos que la cosa cambia, porque el nivel de valor versus la pérdida pues es mucho mayor y, como hablábamos hace un momento, irrevocable. Entonces, siempre, aunque vamos a tener pérdidas como una condición inherente, pues hay unas que van a tener un proceso transitorio un poco más fácil de llevar que otras, y hay otras que nos va a costar un esfuerzo adicional también entenderlas, entender qué es lo que estoy dejando atrás, qué es lo que, por ejemplo, en el ciclo vital normal de la vida, cuando fallecen los abuelos, qué me está queriendo decir ese momento de vida. Yo voy creciendo, mientras más crecemos, más cercanos nos volvemos a la muerte y más nos enfrentamos a perder seres queridos, ¿verdad? Ese es más natural, digamos. Entonces, ¿qué es lo que ese momento está cerrando? ¿Qué es lo que ese momento me está significando? ¿Y qué es lo que viene adelante? Eso es un poco como la conciencia que hay que comenzar a hacer sobre el duelo como un aspecto necesario. De pronto no es un aspecto placentero, no es divertido, no es agradable, pero es necesario. Entonces, hay que llevarlo de una manera medianamente saludable, es decir, entender que hay un proceso normal
que cuando ya vamos a ver cómo, cuando trasciende lo normal, comienza a ser patológico y ahí es donde tenemos ya esas dificultades en el camino, cómo lo llevamos. Pero hay que entender que eso va a pasar siempre y que en todo lo que hacemos hay un proceso de duelo, por pequeño que sea, ¿listo? En todo lo que dejamos atrás. Esto implica un dolor emocional, ¿verdad? Entonces, como todo proceso emocional, el dolor va a implicar emociones que lo acompañan con una función. El dolor emocional también me va a representar lo que dejé en el pasado, lo que me representa en el futuro, es decir, lo que ya no tengo el día a día, lo que me falta, lo que siento que ya no está en mi rutina, y el futuro, que es contemplar la idea de que ya eso no va a estar. Entonces, imaginarme escenarios donde lo que perdí, pues en efecto ya no esté, y eso va a implicar un dolor emocional por el apego, por la idea que tenía yo frente a la persona, porque hay un apego emocional a la persona o a la situación. Entonces, eso hace que también sea relevante, porque nos va a impactar nuestros recuerdos pasados, nuestros recuerdos a futuro y nuestra estabilidad y rutina en el presente. Es un tema de protección, nos avisa que debemos cuidarnos ante él y que de instalarse el sufrimiento estaríamos posiblemente más en riesgo de desarrollar una patología psiquiátrica o algún trastorno del comportamiento de la salud mental. ¿Por qué? Porque hay que entender, cuando estamos en un proceso de duelo, es un proceso transitorio. Debe tener su curva completa, debe pasar, aunque eso no es lineal, por ejemplo, que negación y luego ya hasta que aceptación y ya. No es lineal, ¿verdad? Pero sí es un proceso, es una curva que eventualmente va a ir ya como disminuyendo en su intensidad hasta que la persona pues siente que puede llevar su vida de una manera normal, funcional. Entonces, eso está bien, pero cuando ya nos instauramos en el sufrimiento, cuando pasa mucho tiempo y ya vamos a ver la diferencia y las características, entonces es cuando empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué tan saludable está siendo este proceso de duelo para la persona? ¿Vale? Es importante entonces tener claro desde el principio que esto hay que vivirlo, no tratar de evitarlo, enfrentarnos a él y comprometernos con cada fase, con cada etapa, con cada sentimiento que llega. Validarlo, entenderlo, apropiarlo y hacerlo valer, ¿sí? Porque cada uno de los procesos, de las etapas del proceso, perdón, está cumpliendo una función, me está ayudando poco a poco a asimilar la situación y la pérdida y a poder ya luego pues ver las oportunidades. ¿Qué es entonces la elaboración del duelo en resumidas cuentas? Pues es un proceso que realiza la persona para adaptarse a la pérdida y evidentemente consume un gran esfuerzo por parte de la persona que implica tiempo y energía. Y esa energía se va a traducir tanto en una energía mental como en una energía física, en un desgaste físico. ¿Por qué el duelo es relacionado principalmente como un proceso vivido ante la experiencia de la muerte? A veces, cuando nos dice la persona está atravesando por un periodo de duelo o está en duelo, inmediatamente pensamos es quién murió, qué fue lo que pasó, y nos preocupamos porque nuestra asociación inicial es inmediatamente pensar en la experiencia de muerte. Resulta que, como estábamos hablando hace un momento, que esto implica también el nivel de la pérdida, la muerte, pues al tener una pérdida, un significado irrevocable e irremediable, no guarda ese valor de la esperanza, no tiene como la posibilidad de pronto, un qué tal si, de pronto algún día, o puede ser que yo pueda volver, eventualmente, pues si extraño mucho, puedo regresar, que de alguna manera, pues ayuda a la adaptación y ayuda a guardar esa paz mental. En el caso de la muerte, pues no hay una oportunidad de esperanza dada la radicalidad con la que sucede el evento y dado que la muerte pues en sí es implacable, es irreversible y pues es universal a todo ser humano. Entonces, también nos acerca a la idea de la experiencia de muerte personal.
Cada vez que estamos en contacto con una experiencia de muerte de un ser querido o de un conocido, comenzamos también a experimentar asociaciones que pueden ser inconscientes hacia nuestra experiencia de muerte. Entonces, eso implica más que tengamos una aflicción aún mayor por ese proceso de adaptación y de entendimiento de la pérdida. Acá lo que hay que entender es que la muerte, pues sí o sí va a tener un significado cultural, y cada significado cultural y cada región del mundo, cada sociedad le va a dar un significado distinto, ¿verdad? Muy similar en su base, pero la manera de llevarlo, de entenderlo y de asimilarlo va a ser diferente. Y en eso también podemos encontrar un factor protector. Depende también del significado que le demos a la experiencia de muerte y el significado que le demos a la experiencia de vida versus la experiencia de muerte, es que nosotros vamos a poder también encontrar de alguna manera entendimiento o una transición un poco más fácil, por así decirlo, por cada una de las etapas de duelo que representa el proceso de elaboración del duelo. ¿Listo? Entonces, es esto, o sea, esa es la razón, o sea, la muerte esa es la mejor palabra para decirlo, es irremediable e implacable, y por eso, y dado que es tan cercana también a nuestro futuro, a nosotros, nos impacta pues muchos elementos allí que nos implican ese apego versus pérdida elevado, ese nivel elevado. ¿Cuál es la duración? A veces nos preguntamos un poco, como qué es lo normal, qué es lo que uno esperaría. La duración del duelo es muy personal, pero sí hay como un análisis descriptivos ya que nos dicen que el duelo como tal tiene más o menos un promedio de 1 a 3 años y que va a depender sobre todo de ese nivel de apego y de pérdida. ¿Qué tan significante era para nosotros el elemento perdido o la persona perdida? Es eso lo que va a generar realmente qué tan largo puede llegar a ser el proceso de duelo, qué tan vital era para nosotros, qué tanto apego teníamos en nuestra rutina y en nuestro día a día. Ese tipo de cosas ayudan de alguna manera a que el tiempo sea un poco más extenso de forma natural dentro de lo saludable y de lo normal del proceso de duelo. Así que tengan presente, no hay una duración determinada, fija. El promedio ha estado de 1 a 2 años, a 3 años, perdón, y se espera que al año por lo menos ya haya una mejoría significativa, ¿listo? En la persona. Un punto de referencia de un duelo acabado es cuando la persona es capaz de pensar sin dolor en el fallecido o en la situación ya perdida, sobre todo cuando la persona puede volver a invertir sus emociones, sus recursos vitales, su energía en nuevas oportunidades, en otras personas, cuando comenzamos a ver que ya no se centra en el pasado, en la persona, en la pérdida, en la situación. Su discurso también, lo que nos cuenta, también comienza a hablarnos de aspectos nuevos. Podemos entonces comenzar a entender que la persona ya puede estar finalizando o cerrando ese periodo de duelo. En general, hay 3 etapas generales, digamos que sabemos que las fases del duelo pues son las que ya conocemos. No me voy a detener allí pues también por temas de tiempo para explicar cada una de ellas, pero voy a englobarlas en estas 3 grandes etapas. La primera, que es la etapa inicial, que es el estado de shock. En el momento en el que caemos en cuenta de la noticia, en el momento en el que nuestra primera reacción es de rechazo hacia la noticia, y ahí es donde pues, las personas comienzan a presentar comportamientos intranquilos, ansiosos, un poco apegados también a la necesidad de entender y de asimilar lo que está sucediendo, para pasar a la etapa central, que ya es cuando caemos en el estado depresivo o la tristeza profunda, producto de entender la pérdida y lo que implica la ausencia de eso que acabamos de perder. Entonces entran los recuerdos dolorosos, entra toda la necesidad como de comenzar a reorganizar la vida y a buscar nuevas etapas, nuevas oportunidades, para pasar a la etapa final, en que es ya el periodo de restablecimiento. Más o menos estas son las 3 grandes etapas del duelo. ¿Listo? Regálenme un segundito.
Bien, listo. Entonces, esto es las etapas principales. Luego, entonces debemos verificar si la persona está en efecto en presencia de alguna de las siguientes características para determinar si se encuentra atravesando esa etapa de duelo. Lo primero es que haya una añoranza intensa por la persona fallecida, por el objeto que se perdió, tener una amargura por esa pérdida, una dificultad para aceptar la pérdida, para seguir sus actividades de forma normal, tener esos sentimientos de falta de propósito y de sentido de vida, y sobre todo dificultades para llevar a cabo sus actividades habituales, ¿ok? Estas son las características que debemos verificar en las personas que tienen sí o sí manifestaciones que se encuentran atravesando por el duelo para realmente pues concluir si están o no atravesando un periodo de duelo significativo, ¿sí? Un periodo de duelo que puede impactar en su salud mental. Vamos a tener un comportamiento en las personas pues evidente que vamos a poder observar con facilidad. Lo primero es el aislamiento social, la hiperactividad a veces de la persona, que es ese momento o esa necesidad de estar intranquilos por lo que se está experimentando. Vamos a presenciar llanto, vamos a presenciar el comportamiento o la tendencia de la persona a frecuentar estos entornos en los que se relacionaba con la persona o que significaban para la persona la relación con el evento, con la etapa que está cerrando. Volver, como dice el dicho, volver a los lugares que te hicieron feliz. Es decir, esa melancolía siempre o la tendencia que hay a buscar esas experiencias que asemejan los sentimientos y las emociones que se presentaban cuando aquello que perdimos estaba presente, ¿sí? El trastorno del apetito, bien sea por exceso o por defecto, cosa que es característica también de los episodios de tristeza profunda y de los episodios depresivos. ¿Listo? Vamos a presentar en algunos otros casos quietud, más que hiperactividad. Tendemos a tener sueños relacionados con la persona fallecida o con la pérdida, con el elemento perdido. Vamos a tener una conducta introspectiva propia de la tristeza. Eso es una conducta que viene de alguna manera acompañada de la emoción que antecede el duelo, que es la tristeza. Y vamos a tener ciertos momentos de reproche, porque como recuerdan hace un momento les dije, el proceso no es lineal. Vamos de alguna manera como a devolvernos, y cuando creemos que ya lo estamos aceptando, de alguna manera vamos a devolvernos un poquitico a la negación y a decir, pero ¿por qué está pasando esto? Y a reprochar como, claro, es que si no hubiéramos hecho tal, es que eso es normal, eso es natural que lo vayamos a sentir y a experimentar. Hay unas necesidades que la persona en proceso de duelo tiene. La primera es necesita ser escuchada, pero siempre y cuando no sea de una manera intrusiva. No podemos esperar que la persona quiera hablar con nosotros. Es decir, la persona va a buscar su red de apoyo y a quien considere necesario para escuchar. ¿Listo? Pero va a necesitarlo en algún momento. Vamos también a tener la necesidad de ser validados cuando pasamos por un proceso de duelo. Vamos a sentirnos vulnerables, pero vamos a querer sentirnos vulnerables. Es decir, es un poco contradictorio, parece como un poco extraño pensarlo así, pero en efecto las personas van a necesitar sentirse vulnerables porque de ahí se agarra también la introspección que podemos hacer para mejorar y para salir adelante en la adaptación a la nueva etapa. Es decir, reconocer nuestras vulnerabilidades nos ayuda a también a identificar fortalezas, a refugiarnos en nuestro autoconcepto, a fortalecer la autoestima, a refugiarnos también de nuestro círculo social, a buscar fuerzas. Eso nos permite la vulnerabilidad. Por eso la vulnerabilidad es tan importante. Apoyo desde la reciprocidad en el sentido en que buscamos personas que han atravesado este tipo de pérdidas similares y tratamos de apoyarnos en ellas para sentir esa reciprocidad y para de alguna manera acompañarnos en el proceso de la experiencia de alguien más o que puede estar atravesando en ese momento o que ya lo experimentó. Y finalmente vamos a buscar una relación en la que la otra persona de alguna manera nos lleve por el camino un ratico, porque nosotros vamos a tener una pérdida importante de iniciativa. Entonces necesitamos que alguien nos ayude, como que nos mantenga en el hilo conductor de la vida y nos ayude con la iniciativa para poder ir recuperando poco a poco
esa funcionalidad. ¿De qué depende la intensidad? No lo olviden, depende del valor que se le atribuye a la pérdida y del apego que se tenía a ella. Más o menos el 90% de las personas van a hacer un duelo normal siempre en la vida, con el apoyo social que tienen o con sus propios recursos. Y el 10% sí va a acabar haciendo un duelo complicado. ¿Listo? Eso es algo que debemos entender. Vamos a tener varios tipos de duelos. Recuerden que no solamente se trata de la pérdida de personas. Entonces, evolutivos, cuando pasamos de la niñez a la adultez, ¿sí? Cuando vamos como creciendo. Afectivos, cuando pasamos separaciones, divorcios. Sociales, cuando pasamos por el desempleo, la jubilación, todos estos cambios vitales que implican a la sociedad. Los personales, que son de nuestros procesos biológicos, que tienen un poco también que ver con los evolutivos, y otras pérdidas ya más relacionadas con proyectos que no se dieron, no se materializaron, ideas que teníamos, sueños, ese tipo de cosas que por alguna u otra razón no lograron materializarse y cayeron. ¿Listo? Hay unas características que tenemos que tener presentes para saber si es un duelo normal o patológico. Un duelo normal aparece a los pocos días del fallecimiento, pero si pasan semanas o meses y aún no hemos entrado como a sentir lo que realmente el duelo requiere o procesa, estamos hablando posiblemente de un duelo retrasado. Entonces ya eso vendría siendo patológico. O de la negación. La intensidad del duelo es importante. El hecho de incapacitarte durante algunos días está bien, pero si pasan semanas y tú no has vuelto nuevamente a ir recuperando poco a poco tu rutina, posiblemente estés haciendo un duelo patológico. Negar aspectos de la muerte, circunstancias, está bien, características, está bien porque idealizamos a las personas que se fueron, pero negar que el fallecido murió, pues ya es patológico. Entonces, en los dos va a haber negación. Ahora, ¿qué tipo de negación es lo que lo puede hacer patológico? Oír la voz de la persona, recordar, es decir, esas evocaciones van a ser normales, pero alucinar a la persona, verla como si estuviera allí, puede estar siendo parte del duelo patológico. En cuanto a las reacciones también, padecer síntomas somáticos como por ejemplo los que causaron la muerte del difunto, puede ser que suceda, pero ya creer que vamos a morir de la misma enfermedad, comenzar como a entrar en esa misma dinámica de prevención y de anticipación y de ansiedad debido a las causas de muerte del fallecido, puede estar relacionado con un duelo patológico. Entonces, vamos a tener los mismos síntomas o las mismas características, pero la intensidad, la coherencia con el momento, ¿verdad? Con la realidad y esa distorsión que puede haber entre lo que está sucediendo con la persona, las ideas que tiene, sus discursos y la realidad, pues puede hacer que haya una diferencia con el duelo patológico. Entonces, ¿cuándo sabemos que una persona se está recuperando? Cuando comienza a recordar y hablar de la persona que perdió o del evento que perdió sin afligirse, ¿ok? Y cuando ya comienza a establecer nuevas relaciones y aceptar esa nueva etapa de vida. Una forma de confirmar la recuperación es comprobar cuánto tiempo se ocupa en pensar en el ser perdido. Ya entrando en materia para terminar nuestra charla de hoy, el protocolo que nos dice, este protocolo lo pueden encontrar en las guías que apoyan la resolución 2404/2019. Se pretende impactar en la identificación temprana de los trastornos que, derivándose del duelo, pueden afectar la salud de los trabajadores expuestos a factores de riesgo psicosocial. ¿Ok? Hay unas actividades de prevención primaria que sí o sí tenemos que hacer siempre, ya, de entrada. La sensibilización y capacitación en el manejo del duelo para todos los trabajadores es fundamental. La promoción del autocuidado durante la etapa de duelo, hábitos saludables, entender qué es saludable, qué es normal, qué puede estar siendo patológico para que la persona también recurra a los servicios de salud especializados en caso tal de que lo considere necesario, que empecemos a ver las primeras alarmas, fomentar la conciencia en referencia a la naturalidad que tiene el duelo y que lo debemos experimentar, que es normal, que está bien enfrentarse a él y cómo llevarlo de una manera saludable. Eso es prevención primaria. Prevención secundaria, estaríamos ya hablando de los recursos especializados. Entonces, intervención y acompañamiento. La organización, ¿qué puede hacer? Digamos que en este caso,
compete mucho también a los procesos de EPS y de consulta ya individual que el colaborador puede hacer. Sin embargo, la organización puede igual brindar asesorías, acompañamientos, espacios conversatorios, espacios donde la persona pueda ir aceptando la realidad de la pérdida, pueda ir expresando y manejando sus sentimientos. Por eso les digo, los conversatorios son ideales para esto, sobre todo buscando la reciprocidad también. Esas experiencias compartidas ayudan muchísimo al acompañamiento en la situación. No podemos hacer una intervención desde la clínica, pero podemos acompañar esa intervención que la persona pueda estar recibiendo en su proceso de duelo. Solo debe ofrecerse a aquellas personas que reúnen condiciones de riesgo como soledad, escasa red de apoyo, ausencia de recursos de afrontamiento, personas que realmente lo puedan llegar a necesitar como tal, que no se sientan capaces solas de lidiar con esto, o bien aquellas personas que lo soliciten. ¿Listo? Esas son las dos condiciones. Nunca obligar a las personas a participar en estas actividades por el hecho de haber pasado, por ejemplo, sacamos el listado de todas las personas que tuvieron licencia de luto en este mes y a todos los vamos a citar y a todos los vamos a convocar y todos tienen que participar. No, no lo podemos manejar de esa manera, porque uno tiene una capacidad de resiliencia y esto, al ser un proceso natural, estamos preparados para afrontarlo personalmente con nuestros recursos. Hay que brindar un acompañamiento en caso de ser requerido por las personas y aquellas personas que identifiquemos con mayores condiciones de vulnerabilidad o de riesgo, bueno, a esas personas podemos enviarles cierta información, como convencerlos un poco de invitarlos, venga, participe, pero siempre debemos contar con el consentimiento y con la aprobación voluntaria de participación de la persona. ¿Listo? Y para prevención terciaria vamos a trabajar fortalecimiento de redes de apoyo, comunicación permanente y ágil con el trabajador y la familia constantemente, con la EPS, con la ARL, con los que lo estén atendiendo para mantener ese seguimiento, comunicar a los demás trabajadores si se requiere hacer algo específico para su reubicación, si la persona para su reintegro, si la persona necesita algo especial, poner en marcha todos los ajustes necesarios para el cargo. Recuerden que si estamos hablando que la persona llega 5 días después con una pérdida significativa y el proceso de duelo puede durar entre 1 a 3 años, vamos a tener, claro, una mejoría, pero en principio tenemos que comprender esas etapas por las que la persona va a pasar y por lo tanto debemos reajustar funciones, responsabilidades, permitirle a la persona tener un poco más de calidad de vida, ¿ok? Durante ese proceso. Implica la presencia de trastornos mentales o del comportamiento, por eso hablamos de prevención terciaria, y por eso hablamos de un fortalecimiento de redes de apoyo y una comunicación permanente con la familia y con la EPS, pero no hablamos de la intervención desde la organización. Nosotros llegamos en teoría hasta acá en términos de actividades. Aquí ya es estar en contacto, hacer lo que sea necesario para el reintegro del trabajador, hacerle como ese acompañamiento cuando vuelve, pero luego de su incapacidad además, pero en caso de que haya un trastorno. ¿Listo? Bien, la organización debe apoyar la rehabilitación y reincorporación al trabajo de la persona. Eso es lo que en prevención terciaria tenemos que hacer como organización. ¿Qué podemos hacer? Mejorar la calidad de vida identificando necesidades. Entonces veamos si hay una necesidad económica de la familia, cómo podemos apoyar como organización. Si hay una necesidad de diálogo con la familia, cómo podemos apoyar a esa familia para que consigan un espacio para mejorar su comunicación o para hablar, cómo podemos apoyar la unión familiar, cómo podemos apoyar, es decir, busquemos necesidades que podamos atender sin generar una obligación también por atender todas las necesidades, porque recuerden que hay un proceso también que la persona tiene que hacer por sí sola para recuperarse de la situación. Muy importante, disminuir el aislamiento social. Eso va a ser una tendencia de la persona. Permitámosle tener sus momentos de introspección y sus momentos de solitud, pero no caigamos en el aislamiento social. Hay que disminuirlo de alguna manera, involucrándolo en actividades, validando sus sentimientos, permitiéndole ser quien es en el momento en el que está y que se exprese como se necesita expresar, pero que de alguna manera no se aísle de su grupo de trabajo, de su red de apoyo laboral. Fomentar acciones que ayuden a aumentar la autoestima, disminuir el estrés del colaborador y el trabajo presión durante el proceso de duelo, al menos el primer año,
fomentar actividades que ayuden a mantener y mejorar la salud mental, brindar apoyo en tareas operativas si es el caso, permitir el espacio que la persona requiera para desahogarse, para hablar, sin juzgar, sin minimizar o descalificar la emoción que la persona está sintiendo. Eso es fundamental. Ay, eso no es nada porque los abuelos siempre se van a terminar muriendo. Imagínense a fulanita de tal que falleció su mamá y después de fallecer su mamá falleció su hermano. Eso sí es terrible, pero el abuelo, pues eso es normal, ¿no? Ese tipo de comentarios, ojo con eso, porque nosotros no sabemos el nivel de apego. Recuerden que eso es lo transversal al sentimiento del duelo, el nivel de apego y el significado de la pérdida que tiene para esa persona. Entonces, no podemos juzgar, ni minimizar, ni descalificar la expresión emocional de la persona. Lo que la persona está sintiendo hay que validarlo porque eso es en efecto lo que está sintiendo. Ya si necesita un acompañamiento, será el especialista el que entre a trabajar y a revisar qué distorsiones pueden haber, qué enfrentamiento se puede mejorar, pero hasta el momento eso es, ¿listo? No evadir el tema de conversación, es decir, no le pregunten, no la saluden, no, porque tampoco se trata de eso. A veces la persona necesita desahogarse y a veces va a ser duro. A veces si alguien nos pregunta por la persona pasados unos 2 o 3 meses, va a ser duro, ¿verdad? Pero es parte de la naturalidad de la vida y de seguir y de continuar con ese proceso. Hay que dejar que la vida siga su curso natural. Evitar decirle a los compañeros, ojo que ya llegó fulanita, no le vayan a preguntar, cuidado con decirle algo. No, porque eso no es lo natural de la vida. Hay que, claro, guardar prudencia, acercarse con prudencia, pero igualmente hay que dejar que la vida pues siga su curso natural. Y si la persona desea acercarse, está bien, ya será la persona con su resiliencia y su capacidad quien vaya manejando las situaciones y quien vaya también poniendo los límites. Sugerirle ayuda, buscar rituales que le ayudan, que le favorezcan también, eso ayuda. Reconocer el dolor de todos sin importar su relación con la persona fallecida y comprensión, sobre todo. Para terminar, les dejo entonces estas recomendaciones individuales. Para su estado físico, no olviden comer bien, tomar el sol, mantenerse hidratados, sobre todo cuando estamos atravesando por periodos de tristeza profunda, donde lloramos mucho, hay que mantenerse hidratados. Ordenar la rutina, aunque sea difícil, hay que mantener la rutina, hay que ordenarla, reorganizarla. Dormir bien en la medida de lo posible. Desacelerar cuando usted lo necesite. Realizar actividad física y mantener una higiene personal lo más óptima posible de acuerdo a sus actividades diarias. Y en cuanto a su estado psicológico, comparta cómo se siente, comparta sus recuerdos. Si hay una necesidad de algún momento de recogimiento, hagámoslo. Reunirse con las personas con las que nos sentimos con mayor comodidad es muy importante. Ordenar las llamadas y los mensajes para no estar en función de responder y responder y responder, porque eso también es complejo. Escribir, leer, ver películas que te ayuden a elaborar lo que estás sintiendo. Plantear objetivos a corto plazo, no vamos a pensar en 2 años o en el próximo año. Por ahora, un día a la vez y vamos a corto plazo reorganizando nuestra vida y nos vamos asimilando la idea y adaptándonos. No tomar decisiones importantes cuando estemos pasando por estos procesos, fortalecernos espiritualmente de acuerdo a lo que cada uno considere y signifique como espiritual. Y con eso entonces, mis queridos compañeros, de hoy terminaríamos este tema, dejando como siempre este mensaje de hay que empezar por algo. Aunque en su compañía en este momento no se esté trabajando el tema, hay que empezar por alguna partecita de todo esto que hemos hablado. Comencemos al menos con una sensibilización, comencemos con las capacitaciones. Si ya lo han hecho muy bien, los felicito. Vamos entonces sistematizando un poco más este protocolo, vamos viendo maneras en que tenemos para identificar esas necesidades en las personas, viendo cómo las podemos integrar a un seguimiento, viendo cómo estamos haciendo el reintegro de los que van volviendo, ese tipo de acciones más elaboradas, pero continuemos como en la estructura de este protocolo que es muy, muy importante. Muchísimas gracias a todos y pasemos entonces al sondeo. Bueno, vamos entonces a realizar el sondeo final para ir cerrando nuestra acción educativa. Les recuerdo que en sus pantallas van a observar
las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces vamos con la primera pregunta. Para intervención del duelo desde la organización se debe hacer A, intervención primaria, B, intervención secundaria, C, intervención terciaria o D, todas las anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Muy bien, los que hacen falta por favor, seleccionen la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. El 11% dijo intervención primaria, 3% intervención secundaria, 3% intervención terciaria y un 82% nos dijo todas las anteriores. ¿Cuál es la respuesta correcta, Doc? En este caso es todas las anteriores. Recuerden que tenemos como organización un alcance a cada una de estos niveles de intervención. Entonces, en la primaria, pues puede que tengamos una injerencia un poco más amplia, pero en todas las etapas hay algo que como organización podemos hacer. Así que todas las anteriores. Bien, muchas gracias, Doc. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de duelo? A, evolutivo, B, afectivo, C, personal o D, organizacional. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. Bueno, aquí vemos que el 24% dijo evolutivo, 1% afectivo, 2% personal y un 73% nos dijo organizacional. Entonces, Doc, por favor, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Perfecto, respuesta correcta, organizacional. El evolutivo sí es, porque acuérdense que uno igual hace un duelo de las etapas de vida que van cerrando y las que van llegando, ¿no? Entonces, esas transiciones también implican pérdidas y por lo tanto también se elaboran procesos de duelo en esas transformaciones. ¿Listo? Organizacional, respuesta correcta. Perfecto, Doc, muchas gracias. Y vamos con la tercera y última pregunta. La intensidad del duelo depende A, del valor que se le atribuye a la pérdida, B, de la naturaleza de la pérdida o C, ninguna de las anteriores. Seleccione la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados de esta tercera y última pregunta. El 74% dijo del valor que se le atribuye a la pérdida, 13% de la naturaleza de la pérdida y otro 13% ninguna de las anteriores. Doc. Del valor que se le atribuye a la pérdida. ¿Listo? De la naturaleza no, porque no tiene que ver con que si fue que se me murió una mascotica o un ser querido familiar. Eso sería lo que es la naturaleza, ¿sí? Eso, pues, es subjetivo para cada quien. Así que lo que sí importa es el valor de la pérdida, ¿sí? El valor que le damos a eso que acabamos de perder. Eso es lo que es realmente transversal allí. Perfecto, doctora Dayana. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema tan importante como siempre, como cada tema que nos brindas. Y bueno, esperamos verte entonces en una próxima ocasión. Perfecto. Muchísimas gracias entonces y estaremos en contacto en nuestro próximo tema. Feliz día para todos. Claro que sí, por supuesto. A todos muchas gracias por su participación. Recuerden visitar nuestra página Posipedia para que conozcan el cronograma, se inscriban y participen de toda nuestra programación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día.
Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si te pasan estas novelas... Amor, ya no vengas a mi apartamento. Debemos distanciarnos. ¿Pero por qué, María Paula? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Tú eres mi vida. Por favor, no me dejes en este sufrimiento. ¡Ey, amor! No exageres. No te estoy terminando. Es porque ampliaron la cuarentena. En lo posible, mantente en distanciamiento social. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Y si tú estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus y contagiarte. Por ti, por tu familia, por todos los tuyos, cuídate. Te necesitamos sano y salvo. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.